Hola, Dios les bendiga. Estamos hablando del desarrollo cristiano. Y estamos viendo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, acerca de virtudes, las cuales, en base a un esfuerzo máximo, debemos desarrollar en nuestra vida cristiana sobre la base de nuestra preciosa fe. Y la virtud de la cual hablamos ahora se llama control propio, templanza, dominio propio, dueño de sí mismo, lo dice en Tito. Y se refiere particularmente a uno que se retiene a sí mismo. Ahora, necesitamos establecer el siguiente principio. La templanza como tal es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estas virtudes solo pueden aparecer y ser desarrolladas por aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, es decir, aquellos que han creído el Evangelio, se han arrepentido, han venido a los pies de Cristo y dice Efesios capítulo 1 versículo 13, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas virtudes son desarrolladas en base a la obediencia de la palabra de Dios, pero solo aquellos a quienes el Espíritu Santo los capacita o los que, como dijimos, poseen el Espíritu Santo. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que las personas sin el Espíritu Santo no pueden tomar decisiones y no pueden tener cierto dominio propio o autocontrol en algunas circunstancias. Sin embargo, ese autocontrol es sumamente limitado a cosas efímeras, pasajeras. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, verso 34, el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Es decir, que la raza humana está esclavizada bajo su propio pecado y su voluntad está sujeta a su propio pecado. Por tanto, lo que puede llegar a hacer solamente es cambiar de pecado en pecado en esa gama de grises y negros en las cuales el pecado está diversificado, pero siempre está sujeto a su pecado. Y es allí donde la templanza y las virtudes que son originadas en el Espíritu Santo trascienden. Porque la templanza implica vencer incluso aquello que el humano natural no puede vencer, que es el pecado. Entonces la templanza de la que estamos hablando es este fruto del Espíritu Santo y que abarca el autocontrol sobre todas las cosas, incluidas el pecado. Ahora, Pablo nos habla de cómo él lograba ejercer autocontrol en su propia vida, y de lo cual podemos aprender nosotros acerca del control propio, de la templanza, del dominio propio. Y este pasaje es en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Y lo vamos a ir viendo en pasos. El primer paso es, pregúntate cuáles son mis afectos, cuáles son tus afectos, cuáles son aquellas cosas a las cuales tú les asignas un valor específico. Nota lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Pone el ejemplo de unos juegos atléticos, similares a los Juegos Olímpicos, y habla de uno que corre y de uno que pelea. Y entonces dice en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Necesito preguntarme cuáles son mis afectos. Dice que corren por el premio. Esos atletas con quienes está usando el ejemplo tienen en la mente un afecto. Ellos hacen todo esto por un premio. En el siguiente versículo habla de una corona corruptible, una guirnalda que les colocaban en su cabeza y un reconocimiento público de parte del emperador o del gobernador. Y todos podían escuchar ese reconocimiento y ese era el premio, la corona por la cual ellos peleaban. ¿Cuáles son mis afectos por los cuales yo vivo? Las cosas a las que le doy valor a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ellas son las que tienen fuerza de atraerme y dominarme
aunque algunas de ellas no sean pecaminosas en sí mismas, sí pueden influir poderosamente en mí. Yo debo entonces preguntarme cuáles son mis afectos. Escuché una frase que me hizo meditar de un pastor que decía: el orden de tus afectos determinará tus prioridades. Por eso debo preguntarme cuáles son mis afectos. Un ejemplo, uno de mis afectos puede ser mi salud física. Pero ese afecto a mi salud física puede comenzar a dominarme a tal grado, porque en sí no es malo, ¿verdad? Pero puede comenzar a dominarme a tal grado que yo comience a estar siempre ansioso por mi salud. Yo siempre estar preocupado por mi salud. Yo puedo estar angustiado incluso porque el afecto de mi salud es primordial en mi vida y comienza a dominarme y a ponerme nervioso en todo momento. De acuerdo a la cantidad de mis afectos, habrá también entonces un sinfín de cosas que son capaces de dominarme. Debo preguntarme cuáles son mis afectos porque ellos son los que tienen el poder de tener control sobre mí y no yo tener control sobre ellos. En segundo lugar, debo preguntarme no solo cuáles son mis afectos, sino si mis afectos son legítimos. Noten lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice: nosotros no corremos por las mismas cosas que ellos corren. Nosotros no tenemos el afecto por las mismas cosas que otros tienen afecto. Nosotros tenemos nuestro afecto en algo que es incorruptible. La corona celestial. Pablo tiene en su mente la corona celestial. Por eso debemos preguntarnos si mis afectos son legítimos, es decir, mis afectos son apropiados para un hijo de Dios. Aquellas cosas a las que les asigno valor son cosas que como cristiano debo valorar, deben ser mi afecto en ellos. Pablo nos ayuda a colocar un filtro en cuanto a nuestros afectos, si son legítimos o no. En la misma primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 21, dice lo siguiente: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Satanás, dijo el mismo Señor Jesucristo, es el padre de mentira. Y eso refiere y engloba a todo el pecado en general. Satanás es el padre del pecado. Aquí Pablo lo primero que nos dice es, para ver si mis afectos son legítimos, lo primero es que el pecado debe ser erradicado de mis afectos. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado en sí es malo, lo entendemos, pero también va a ejercer, obviamente, un poder de control sobre mí. Lo vas a obedecer en sus deseos incorrectos. Sino presenta a tus miembros, dice, como instrumentos de la justicia, y vosotros mismos, parafraseando, como vivos de entre los muertos. Entonces, Pablo me dice en esta porción que yo debo erradicar aquello que sea pecaminoso. Debe ser erradicado de mí, no debe reinar en mí. Pero también debo ser selectivo en aquello que parece no pecaminoso en sí. Debo ser selectivo en aquello que parece neutral incluso. Dice el versículo siguiente, verso 23 del capítulo 10 de 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa frase, todo me es lícito, era un refrán o proverbio, era un dicho, el cual habían tomado los creyentes de Corinto para vivir una vida libertina. Ellos decían, bueno, pero todo me es lícito, quizá porque era una frase cristiana o quizá porque Pablo incluso se las había enseñado, pero ellos la habían tomado y mal interpretado y decían, bueno, todo lo puedo hacer, entonces pues yo puedo pecar o yo puedo hacer cosas también que son neutrales, no tienen nada de malo. ¿Has escuchado esa frase?
Ahora dice Pablo, bien, tú dices todo me es lícito, usa esa frase como refrán, como proverbio, pero tienes que saber algo, no todo te conviene. Es decir, debo ser selectivo. ¿Qué ventaja me trae como creyente o qué ventaja trae incluso al cristianismo? Dicho de otra manera, ¿qué ventaja trae esto que yo hago y que aprecio al reino de Dios? ¿Qué ventaja trae? Y también dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cómo me edifica como creyente o cómo edifica la iglesia esto a lo cual yo le doy mi afecto? Esto es un filtro para que entonces nosotros comencemos a abandonar afectos que tenemos en nuestra vida. Y no solo debes pensar en ti, el siguiente verso dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Piensa en el bien de los demás. Y entonces pon tu afecto en aquello que edifica y ayuda a los demás también. Aquello que es legítimo. ¿Mis afectos son legítimos? En tercer lugar, ordena conscientemente tus afectos. Regresando al pasaje que estamos usando como ejemplo para poder aprender y practicar el dominio propio. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 26 y 25, comienzo desde el 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Debemos ordenar conscientemente nuestros afectos. Pone el ejemplo de este atleta y dice que el que lucha de todo se abstiene. Es decir, él ha ordenado qué es lo que quiere. Y entonces en la punta está ganar el premio. Por tanto, todo lo demás comienza a ser secundario y lo deja a un lado porque quiere ganar esa corona. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que nosotros también, al ordenar conscientemente nuestros afectos, vamos a ser selectivos. Coloca tu comunión con Cristo en la punta de tus afectos. Tu relación con Cristo y aquello que fortalece tu comunión con Cristo, colócalo en la punta de tus afectos. Jesucristo lo dijo con estas palabras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque recuerda, el orden de tus afectos determina tus prioridades. Las prioridades no son prioridades porque sepa yo que son muy importantes. Las prioridades son prioridades porque son colocadas en la punta de mis afectos, como lo principal que yo aprecio. Y entonces, número 4, cada vez más serás dueño de ti mismo, como lo dice Tito capítulo 1, verso 8. Y Pablo lo está diciendo aquí. Entonces, cuando esto sucede, cuando yo soy selectivo, cuando yo ordeno mis afectos correctamente, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto no quiere decir autoflagelación, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo, usando el ejemplo del luchador en ese atleta, dice, yo sé por qué peleo y entonces yo sé que debo poner bajo servidumbre mis propios deseos. Yo me controlo a mí mismo. Vean la importancia de ser intencionales. Cuando sé qué aprecio más, sé contra qué luchar y entonces, dice Pablo, lo domino. Lo pongo bajo servidumbre. Lo controlo. Al ordenar tus afectos, tus prioridades serán correctas. Entonces tú tendrás el control y no las cosas o actividades tomarán el control sobre ti y sobre mí. Quiero cerrar con un verso que Pablo utilizó también en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, dice. Eso es lo que ustedes dicen, ¿no? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero escucha esto. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Necesito crecer en dominio propio, en autocontrol, templanza. Necesito ser dueño
de sí mismo y crecer en esto cada vez más. Dios les bendiga.